Serás bienaventurado, porque no pueden pagar, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Estamos leyendo, queridos hermanos, desde hace 2 semanas y todavía en esta semana 31 del tiempo ordinario, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en nuestra proclamación diaria en la misa de la palabra de Dios. Hoy nos ha correspondido unos versículos ya finales del capítulo 11 de esta carta a los romanos. Sin lugar a dudas, una de las cartas paulinas más importantes en su contenido teológico y también en su contenido de praxis para la vida cristiana. Hoy hemos escuchado el versículo 32 dentro de los varios versículos que hemos leído, Romanos 11:32, que quisiera leer y que quisiera que meditáramos también un poco a la luz de esta celebración eucarística que nos congrega. Dios, dice Pablo, nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Un poco más atrás, lo leíamos hace unos días, en la misma carta, el apóstol Pablo dirá: todos hemos sido marcados por la misma condición de pecado. Todos somos pecadores delante de Dios. Y en la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo dirá que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, y yo, el primero en la lista que necesita de esa salvación. Porque la carta del apóstol Pablo a los romanos nos ha insistido, queridos hermanos, en una verdad que es fundamental de nuestra fe cristiana, o una verdad que se divide o que se ha ido presentando el apóstol Pablo de manera gradual. Lo primero es lo que hoy repite: todos estamos bajo la condición de desobediencia, de pecado, y Dios por pura gracia nos ha salvado, nos ha liberado de esa condición pecadora, y lo ha hecho gracias a la Pascua de su Hijo Jesucristo. Esa verdad que se divide como en esos 3 momentos es la que el apóstol Pablo nos ha ido insistiendo una y otra vez a lo largo de esta carta a los romanos. Por pura bondad de Dios, por pura gracia, hemos sido justificados por Jesucristo. Y una manera sencilla de entender esta verdad tan importante de la justificación por la gracia en Cristo que Dios a todos nos ha concedido es, por ejemplo, el hecho, ustedes ven a un sacerdote, a los sacerdotes, nos ven con unos ornamentos. Cuando nos ponemos estos ornamentos, el verbo que se usa es revestirse. Estamos revestidos de los ornamentos sagrados, pero debajo de este ornamento sagrado está la ropa que llevo propuesta, mi pantalón, mi camisa. ¿Qué es lo que hace Dios con la justificación? Que mi condición pecadora queda cubierta, queda revestida por la gracia de la justificación que Dios me alcanzó gracias a la Pascua de su Hijo Jesús. Y entonces quedamos arropados por esa justificación. Mi condición humana,
esa salvación que Dios me ofrece en su Hijo Jesús. Este es el mensaje central, queridos hermanos, que nos ofrece hoy este bellísimo texto del capítulo 11 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que nos corresponde en este día, lunes de la semana 31ª del tiempo ordinario en la liturgia de nuestra Iglesia Católica. Recordemos, para que busquemos en la casa de la Biblia, Romanos 11:32. Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero quisiera también decir una palabra muy sencilla del texto del Evangelio que hoy hemos proclamado en el capítulo 14 del evangelista San Lucas. Es la tercera ocasión en la que Jesús es invitado en el Evangelio a comer en casa de un fariseo, de una persona conocedora de la ley, de una persona. Los fariseos eran, dentro de los grupos religiosos de la época de Jesús, los más aceptados y admirados. Lo que pasa es que hoy día la palabra fariseo nos suena a todo menos algo bueno, pero en la época de Jesús eran las personas más respetadas dentro de los grupos religiosos de la época. La palabra fariseí significa separado, una persona que vivía su vida en la ley de Moisés, por supuesto, con una radicalidad muy fuerte, y eso nos llevaba a sentirse un poco separados también de los demás. Hoy día fariseo nos suena a hipócrita, traicionero, a mentiroso, a moneda de doble de cueva, todo lo que uno se puede imaginar, negativo, pero en la época de Jesús no era de esa manera. Y un fariseo invita a Jesús a su casa a comer. El sábado pasado correspondía una primera enseñanza de Jesús en casa de este fariseo, y hoy viene otra enseñanza. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque ellos corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Escuchando a un predicador católico, el padre Fidel Oyono, un sacerdote budista, reflexionando sobre este evangelio, me llamó la atención mucho una expresión que él usa al meditarlo. Decía: Jesús nos invita a amar a pérdida, es decir, amar sin esperar nada a cambio, amar sin esperar que nos devuelvan más, ni siquiera lo mismo, amar a pérdida. Esa es la manera en que el Señor nos invita, queridos hermanos, a vivir en nuestra vida de cada día este compromiso de poder reconocer también a Jesús en aquellos que más lo necesitan. El próximo 16 de noviembre, estamos muy cerca, en el domingo 33 del tiempo ordinario, el Papa Francisco instituyó todos los años la Jornada Mundial del Pobre e invita a que cada comunidad cristiana, parroquias, grupos apostólicos, comunidades, todos podamos, en relación con esa Jornada Mundial del Pobre, vivir una caridad creativa con los más necesitados. Así la llamaba el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, su primera encíclica, Dios es amor. Vivir una caridad organizada y creativa. Qué bueno que como comunidad parroquial, que como comunidades cristianas, que como familias podamos nosotros también vivir en relación con esta próxima Jornada Mundial del Pobre una obra de caridad, amando a pérdida, sabiendo que no se nos va a devolver ahora en esta vida temporal, sino que, como dice el Señor, te pagarán en la resurrección de los justos.
recordando aquello que predicando Pablo en Hechos 20:35 dice: como nos enseñó Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Si buscamos en los evangelios esa frase de Jesús, no la encontramos. Fueron de muchas frases, enseñanzas que con seguridad las primitivas comunidades cristianas recordaron de Jesús, pero que no quedaron contenidas en los relatos del evangelio. Que podamos, queridos hermanos, también, repito, como comunidad parroquial, como familias, como comunidades creyentes, poder vivir esta caridad permanente con nuestros hermanos más necesitados que no pueden devolvernos, pero sentiremos la alegría de poder compartir y sentiremos también la gracia de que se nos pague en la resurrección de los justos, como hoy promete el Señor en su palabra. Acojamos, queridos hermanos, esta bellísima palabra que hoy la Iglesia nos proclama en este lunes, en el contexto de esta Eucaristía, en la que nos unimos en oración por el descanso eterno de nuestro hermano Carlos José Alvarado Parra. Nos unimos a su esposa, a sus hijos, a cada una de sus familias y a los demás familiares también de don Carlos en este 5º aniversario de su fallecimiento. Le pedimos al Señor le conceda a Él el descanso eterno y a nosotros nos ayude a prepararnos cada día para ese encuentro personal y definitivo con el Señor, guardando y cumpliendo especialmente